Hola, estoy muy agradecida al Señor por darnos la oportunidad una vez más de aprender juntas la palabra. Continuemos estudiando el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Ante el horrible caso planteado por las mujeres, el rey Joram rasgó sus vestiduras y dejó ver al pueblo que él llevaba cilicio. Esta era una ropa tosca de pelo de cabra, una costumbre común que expresaba dolor, terror o arrepentimiento ante una gran calamidad personal o nacional. El pueblo de Israel pudo ver el cilicio que traía su rey, pero este pudo ser solamente un acto político para que vean que el rey sí se identificaba con el mal del pueblo, pero no una real señal de humillación ante el Señor. Su padre Acab, ante el juicio determinado por Dios para él y su familia por boca del profeta Elías, se vistió de cilicio y anduvo humillado. ¿Y cómo vio esto el Señor? Vamos a ver el texto en Primera de Reyes 21, versículos 27 al 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. A pesar de ser perverso, el rey Acab mostró verdadera humillación ante el Señor. Dios vio su corazón antes que sus vestiduras, y el Señor tuvo misericordia. Pero en el caso de su hijo Joram, no se ve humillación ante el Señor, porque luego de mostrarse con cilicio ante el pueblo, dijo: Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. En Joram no había arrepentimiento. No quiso humillarse delante del Señor. Quiso más bien descargar toda su ira e impotencia contra el siervo de Dios, ordenando su muerte. Si hubiese meditado en la palabra del Señor como era su deber según Deuteronomio 17, 18 y 19, que dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Si Joram hubiese leído Deuteronomio 28, cuando se describe las consecuencias de alejarse de Dios, de desobedecerle al Señor y de haber ido tras la idolatría, no solamente del monarca, sino también del pueblo, sabría Joram que esa era la causa del sitio sirio y del hambre que atravesaba Samaria. Y si se hubiese humillado ante el Señor reconociendo su pecado y del pueblo, el Señor oiría su voz, porque al corazón contrito y humillado Dios no desprecia, dice el Salmo 51, 17. Si se hubiera humillado delante del Señor, hubiese entendido que su pueblo había llegado a una degradación moral tal que él mismo hubiese reprendido a las mujeres por hacer lo que hicieron. Pero seguro que en su pensamiento las justificó,
por cuanto él mismo estaba inmerso en densa oscuridad de pecado, sin saber discernir lo abominable que estaba pasando en Samaria. ¿Y por qué? ¿Cuál era la causa de aquella situación? Pero Joram, por el contrario, Dios dio un paso más en su rebeldía y se fue contra Eliseo, el portavoz del Dios omnipotente, del siervo de Dios, determinando su muerte. Es impresionante cómo la palabra del Señor revela las profundidades del corazón del hombre y nos confronta a esa condición de pecado a la que está sujeto todo ser humano sin Cristo. Quizás se pueda simular contrición como Joram vistiendo cilicio, de apariencia, pero el Señor juzga el corazón y no lo externo del hombre. El pecador, en cuanto pueda, arremeterá contra los siervos de Dios que le muestren su pecado por medio de la exposición de la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Un ejemplo clarísimo de esto fue Herodías, que siendo reprendida por Juan el Bautista por estar cometiendo adulterio con el hermano de su esposo, en cuanto tuvo la oportunidad, pidió que lo asesinaran para callarle a este siervo de Dios, que le resultaba molesto, pero de ninguna manera se arrepintió de su pecado. Esto siempre sucederá en el corazón del inconverso. Por eso el apóstol Juan dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esto está en Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Lo lamentable es que algunos que se autodenominan cristianos o creyentes, algunas veces actúan de la misma manera que Joram y se enojan con el pastor por la situación difícil que pudiesen estar pasando en su vivencia personal o familiar. Y finalmente en su corazón almacenan amargura, lo cual es una bomba de tiempo que en cualquier momento estalla y buscan dañar el testimonio del pastor. Aunque en realidad su rebelía no es contra el pastor, es contra Dios mismo, porque es el único que puede cambiar la circunstancia. Pero se enojan por su aparente inacción ante la situación que están viviendo. Esta persona en realidad debe autoexaminarse y preguntarse con toda honestidad si ha nacido de nuevo, si se ha convertido al Señor verdaderamente o tiene una extraordinaria religión evangélica, pero está muerta en sus delitos y pecados, no es salva. Tenemos que entender que una situación apremiante para los inconversos, Dios las permite muchas veces por disciplina, castigo ante una inmoralidad insoportable, para que puedan volverse a Dios ante la angustia, para que vuelvan su mirada al Señor, al justo Dios y santo. Pero también tenemos que considerar si a un creyente genuino, verdadero, nacido de nuevo, nacido del Espíritu, le acontece situaciones terribles en las que es tentado a hacer cosas incorrectas y hasta abominables, debe de inmediato buscar al Señor en oración, humillándose delante de Él. También debe buscarle sin cesar en su palabra para entender el propósito de esta situación que Dios está permitiendo en su vida. Otra cosa más es que tendría que rogar al Señor que le guarde de hacer cosa mala que Dios abomine,
sabiendo que el Señor no tomará por inocente al que lo hiciere. El Señor a veces permite situaciones agobiantes en la vida del creyente por diversos motivos. Para que le conozca más y le exalte, para que le corrija de un pecado que quizás no lo quiera soltar o no se ha dado cuenta que lo tiene, para probar su fidelidad al Señor, también para enseñarle una verdad o un principio espiritual o una ley espiritual, los cuales no podría aprender de otra manera. También podría ser que permita esa situación tan dolorosa para destruir un ídolo que tiene. Otro de los motivos podría ser para moldear su carácter a la semejanza de Cristo. Recordemos lo que la palabra de Dios dice, que en el Señor, estando en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió obediencia. Así es que para enseñarnos obediencia también, el Señor permite situaciones muy agobiantes. O para que una debilidad que tenga no lo saque del camino de justicia, sino que lo traiga al camino justo y recto delante de Dios. Estas son algunas posibilidades. Todas las que hemos mencionado tienen sustento bíblico, pero seguro que habrá otras más. La respuesta, en todo caso, a toda circunstancia agobiante para el creyente siempre estará en la Biblia, las cuales haremos bien si las escudriñamos, más aún cuando estamos en angustia. Y de hecho, oír con una actitud sumisa lo que el apóstol Pablo nos dice. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor nos ayude a serle fiel. Nos vemos en la próxima lección. Dios las bendiga.